Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Una vez más, muy buenos días hermanos. En honor al tiempo les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, los primeros 9 versículos. Son hartos versículos con mucho tema. Así que vamos a tratar de condensar todo para en el tiempo adecuado podamos entender todo el mensaje que hay ahí, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concedes al poder estudiar tu palabra, al poder, Señor, conocer el mensaje que tú tienes para nosotros a través de ella. Gracias porque tu palabra está vigente a través de los tiempos y es bueno para nosotros saber, Señor, que aquellas cosas que se escribieron hace tanto tiempo aún son fuertes y claras para nosotros, para poder saber por el camino en que debemos andar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a partir diciendo lo siguiente. Estamos hablando de un pueblo de características culturales griegas. ¿Ya? Y es bueno ir a la historia para poder entender qué significaba ser griego en aquel tiempo. No es lo mismo que ahora, ¿ya? No sé cuánto saben ustedes de los griegos, aparte del yogur griego, ¿cierto? Algo que es típico de los griegos y de los turcos. Pero los griegos no eran una cultura, pero habían regiones. Y en la ciudad de Corinto, entre paréntesis, en Chile hay un pueblito que se llama Corinto, ¿ya? Esta ciudad de Corinto, que actualmente no es más, un poquito más grande que Vicuña, para que tengan una idea de la dimensión de lo que es esta ciudad en el presente. Tiene 37.000 habitantes aproximadamente. En aquel tiempo era una ciudad importante. Los que estudiaron artes visuales en el colegio, no sé si se acuerdan, cuando le hicieron dibujar las columnas con capiteles dórico, jónico y corintio, ¿se acuerdan? Y tuvieron que dibujar y algunos se rompían la cabeza tratando de hacer estos dibujitos que eran medio complicados. Bueno, ahí ya empezamos a escuchar sobre este pueblo. Los corintios se encuentran en un lugar bastante interesante, en un lugar donde el territorio se adelgaza, lo que forma un istmo, ¿ya? Que es un pedacito de tierra, como un puente de tierra, que une dos penínsulas, Peloponeso y la península de los Balcanes. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Corinto se ubica entre dos ciudades muy importantes. Por el norte está Atenas y por el sur está Esparta. Y estas dos ciudades fueron muy distintas. Atenas, una ciudad culta, donde las mujeres se dedicaban a los tejidos, a las cosas femeninas, digámoslo en un sentido, y los hombres eran estudiosos, buenos para la lectura, les gustaba escuchar cosas interesantes, pero al sur, Esparta, una ciudad militarizada, ¿ya? Y aquí hay una cosa súper interesante que la voy a tocar más adelante. Quiero que tengan presente eso, ¿ya? Corinto entre dos ciudades importantes. ¿Problemas matrimoniales ocurren? Sí, en aquel tiempo, curiosamente, también, ¿ya? Y eran tan complicados estos problemas que vamos a tratar de ver cómo se iban solucionando. Los que se iban convirtiendo, que eran griegos, venían con un legado cultural que no es fácil abandonar. Yo creo que a nosotros como chilenos, al convertirnos, también hay cositas que debemos dejar de lado, ¿cierto? Me acuerdo cuando yo me convertí, me decían, tú tienes que ir a la Pampilla porque la Pampilla es el antro del pecado. Y yo decía, pucha, pero me encanta ir a la Pampilla. No, tú eres cristiano, ya, olvídate de la Pampilla. No sé si ahora se habla sobre eso, si ha evolucionado. Bueno, yo ya no voy porque no hay nada que ver, aparte de negocio. Entonces, los griegos venían con esta carga cultural, pero eran cosas que chocaban con lo que es el Evangelio, ¿ya? Y estas prácticas eran, lógicamente, paganas. Ojo, toda cultura es pecaminosa, toda, ¿ya? Todas tienen un trasfondo que es cuestionable. Ahora,
dentro de la sociedad corintia existían tipos de uniones, ¿ya? Voy a nombrar un par de ejemplos. Existía, por ejemplo, la unión de esclavos, ¿cierto? El amo decía, ya tú te vas a casar con ella y hasta que yo los venda, pero a cada uno por su lado. Hasta ahí duraba esa unión. Por otra parte, había una pareja que decía, llevamos tanto tiempo juntitos, casémonos ya, listo, firmaban y listo, estaban casados. ¿Ya? Esto es más común para nosotros. El tercer caso era cuando un padre decidía vender a la hija. Hija, te casas con él, chao. Y recibía una dote y todo eso. Entonces, se daba muy frecuente en otras culturas también. Pero por último existía el matrimonio de los nobles, ¿ya? Y estos nobles se casaban con toda la pompa, que era pagana, y que después fue adoptada por la Iglesia Católica y que de rebote nos tocó a nosotros a través de la Reforma, que es la novia vestida de blanco, el ramito de flores, el anillito en la mano, y todo eso que conocemos nosotros viene de una herencia también influenciada sobre todo por entonces este trasfondo pagano de allá de esos tiempos antiguos. Pero eso no era todo, sino que además había un ambiente sociocultural, como ya les dije, que tenía una serie de dificultades. Por ejemplo, el divorcio. Esto era tan común, incluyendo, recordemos que el territorio de Grecia estaba ahora tomado por el Imperio Romano, por lo tanto habían otras influencias, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar entonces que el divorcio era casi el deporte nacional. Habían personas que se habían divorciado y vuelto a casar unas 20 veces, sin problema. Por otra parte, existía, y aquí empiezo a hablar de Esparta, había un movimiento feminista, ¿ya? Y en este movimiento feminista las mujeres trataban de ser muy independientes. Ellas querían competir con los hombres incluso en lo que era la fuerza bruta. Habían peleas de mujeres, ¿ya? Deporte. Las mujeres trataban de desarrollar el físico para ser mujeres fuertes y no depender necesariamente de los hombres. ¿Ya? Y acá está la influencia entonces de esta ciudad militarizada que es Esparta, en el sur. Por otra parte, vamos a encontrar que las mujeres no tenían ningún interés en ser madres, ¿ya? Matrimonios que no querían tener hijos. Los votos matrimoniales se juraban en el altar, pero después no se tomaban en cuenta, o sea, era solamente para la ceremonia, ¿ya? Y esta gente se va convirtiendo, llegan a la iglesia con todas estas costumbres, o malas costumbres, y empiezan a manifestarse dentro de la iglesia. Entonces, esto en cuanto a los de cultura griega, pero habían judíos viviendo también en la ciudad de Corinto que venían con otras costumbres de acuerdo a la tradición judía, ¿ya? ¿Y cuál era la postura de ellos? Que todo hombre tiene que casarse, tiene que tener hartos hijos. Esperando, si nacen puras mujeres hay que esperar al hombrecito. ¿Por qué? Porque el judío veía en el varón, ¿cierto?, al futuro heredero. Entonces, existía también creyentes que consideraban que ser soltero y ser a la vez célibe, o sea, privarse de tener relaciones sexuales, era ya elevarse a un nivel espiritual superior. Y despreciaban entonces el matrimonio. Entonces, frente a todas esas cosas que están en la iglesia y seguramente se conversaban y la gente trataba de influenciar a otro diciéndole, oye, no te cases, porque mira, si tú no te casas, y el otro decía, no, es que a mí me gustaría casarme porque el matrimonio es lo ideal, pero va a durar re poco, todo el mundo se separa. Entonces, frente a todo eso, habían desorientaciones, ¿ya? Y surgían preguntas. Ahora que soy cristiano, ¿qué hago? ¿Seguiremos viviendo juntos como marido y mujer si los dos somos cristianos? ¿Tenemos que divorciarnos si uno de los esposos no es cristiano? ¿Debemos buscar ser solteros o separarnos o seguir como estamos? Entonces el apóstol Pablo se tiene que dar ahora la tarea de responder por escrito a una serie de preguntas
que la iglesia le envía. No sabemos cuáles fueron esas preguntas, pero más o menos tenemos que sacarlo a través del contexto, ¿cierto?, para poder entender cuáles son las respuestas que da Pablo y que hemos ido estudiando a través de estos días domingos. Y Pablo comienza entonces a responder puntualizando cada una de estas problemáticas. Y vamos al versículo 1 donde dice lo que responde Pablo. En cuanto a las cosas que me escribieron, porque aquí él está respondiendo a estas preguntas, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y aquí usa una expresión judía. Es muy elegante, ¿cierto? No tocar mujer. No significa que no le puedo dar la mano, qué sé yo, a las hermanas, o por favor, córrete que me estás tocando. No se trata de eso. Se trata de no tener relaciones sexuales. Este es un eufemismo. Es una forma elegante de decir no te acuestes con mujeres. Entonces, Pablo está diciendo que el celibato es bueno, pero para los solteros, ¿ya? Y mientras es célibe, mientras eres soltero y te privas de las relaciones sexuales, vas a tener lucha. ¿Por qué? Porque vas a tener tentaciones. El celibato es un don de Dios, pero que no es conveniente para los casados. ¿Ya? Entonces aquí vamos encontrando luz frente a todas estas situaciones que se estaban dando. Al mismo tiempo, no está diciendo que ser soltero es un estado bueno comparado con el matrimonio, o que de alguna forma el matrimonio es algo desventajoso comparado con la soltería, como algo malo. ¿Me entienden? Él trata de decir que ser soltero y célibe es bueno, pero no está descalificando al matrimonio, ¿ya? Debemos entender entonces que Dios permitió la soltería. Decidir soltero, por lo tanto, no es un pecado. Está hablando, recordemos, Pablo tenía un pasado fariseo judío, ¿ya?, donde el matrimonio era importante, y él está diciendo ahora, ser soltero no es malo, puede ser ventajoso. Considerando esto, vamos encontrando entonces que dentro de la iglesia corintia hay cristianos gentiles que por su cultura griega, querían ser solteros. Estos hombres a los cuales nosotros conocemos como gentiles, porque no son judíos, van reaccionando contra los pecados sexuales del pasado. Entonces ellos dicen, no, nosotros queremos ser célibes, ya queremos practicar el celibato. Y ellos consideraban que el celibato era algo verdaderamente espiritual, algo que les daba una cierta estatura moral. Pablo reconoce que la soltería es buena, como dije, es honorable, es excelente, pero en ningún caso, y vuelvo a repetir, señala que sea un estado más espiritual que el matrimonio. ¿Va quedando claro, cierto? Ok. Dios mismo declara en la creación que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Génesis 2:18. Todas las personas necesitan compañía. ¿Nunca se han sentido solitos? ¿Ya? Toda persona necesita entonces compañía. Y Dios estableció entonces el matrimonio para ser, entre otras cosas, el medio más satisfactorio y común de compañía. Claro, porque en la noche despiertas y no estás solo, quieres conversar con alguien, despierta, quiere hablar contigo, ¿cierto? Aunque algunos despiertan, oye, tengo un problema, despierta. Me pasó una vez. Después de los cuentos. A partir de esto, pudo ser que algunos de los cristianos de origen y tradición judía que vivían ahí en Corinto, que se habían convertido, estuvieran presionando a los creyentes gentiles que ya habían decidido ser solteros a que se casaran. Oye, no te puedes quedar soltero, quizás estés pecando, ofendiendo a Dios, tú tienes que casarte, tienes que tener hijos, ¿ya? Y esto considerando que ellos venían de un trasfondo cultural judío donde la tradición judía consideraba el matrimonio como un estado ideal, ¿ya? Consideraban ellos que la soltería era un acto de desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál? Fructificad y multiplicaos, que también es bíblico. Génesis
lo dice, ¿cierto? Este es el primer punto acerca del que el celibato es bueno. Vamos al segundo punto. En el celibato, ya lo dijimos, hay un riesgo de ser tentado. Hay un riesgo. Vamos al versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, en esta sociedad sexualizada, que ya vimos antes, ¿cierto? Habían prostitutas que estaban en los templos con una finalidad religiosa y todo eso que no lo vamos a volver a tocar. Entonces, una sociedad que el sexo tenía otras connotaciones. Aquí estaba dentro de la iglesia causando ya complicaciones. Ahora, no debemos suponer entonces de que todos los hermanitos que estaban ya convertidos eran toda una tropa de inmorales, no es así, ¿ya? El peligro para los solteros de caer en la tentación es muy fuerte. Y es fuerte cuando el deseo sexual se manifiesta, ¿cierto? Y es insatisfecho. Las advertencias que da Pablo se dan en un contexto en que, como dije recién, había una permisividad sexual, ¿ya? Porque culturalmente se daba así. Esto no solamente se permitía, sino que además se glorificaba. La gente se sentía bien practicando la sexualidad, ¿ya? No tenían un problema, digamos, de choque de la moralidad y todo eso, porque culturalmente se sentían respaldados. En esta circunstancia, Pablo aconseja a los cristianos solteros que deben casarse. ¿Por qué razón? Porque algunos no iban a soportar permanecer solteros sin tener que acceder necesariamente a las relaciones sexuales. Entonces él aconseja que los cristianos busquen una pareja cristiana. ¿Para qué? Para evitar caer en el pecado sexual, ¿ya? Pero ojo, el matrimonio no es una válvula solamente, es que yo quiero tener relaciones, por eso me voy a casar. No es la razón máxima del matrimonio. Pablo presenta una visión más sublime del matrimonio en este sentido. En la carta que le escribe a los Efesios, también ahí compara la relación del esposo y su mujer con la relación que tiene Cristo con la iglesia. No lo vamos a leer ahora porque el tema, como les dije, es muy amplio en estos 9 versículos, ¿ya? Pero le doy la cita, Efesios 5:23. El consejo que nos da aquí en el versículo 2 de Corintios es hacer hincapié en la realidad de las tentaciones sexuales para los solteros, ¿ya? Y reconocer que ellos tienen una salida legítima en el matrimonio. Dice el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y las razones, como ya dije, están en la Biblia, ¿cierto? El matrimonio es para la procreación. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Más adelante dice también que el matrimonio es para el placer, ¿ya? Y Dios santifica esta reunión de un hombre y una mujer. En Proverbios 5, 18, 19 se habla de que el hombre se alegre con la mujer de su juventud, ¿ya? Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. El Cantar de los Cantares, si nosotros lo leemos, ¿cierto? El libro del Cantar de los Cantares se trabaja muy poco en las iglesias. Casi como que se evita porque es un lenguaje que no es como para las asambleas, para estudiarlo en grupitos de matrimonio pequeños, bien cerraditos, ¿cierto? Pero es un libro de la Biblia, ¿ya? El matrimonio es una sociedad conyugal. El matrimonio es una sociedad, ¿ya? La mujer fue creada para ser una ayuda idónea para él. La amistad entre los esposos es uno de los ingredientes claves de un buen matrimonio. La amistad. El matrimonio es una representación de la iglesia. El esposo debe ejercer autoridad y amar a la esposa. Ayer conversaba con un joven y me dice, me hace ruido esto de la autoridad. Es como que llega el autoritario, ¿cierto? Y dice, yo mando aquí. Y la esposa no creo que se sienta muy grata cuando le dice, bueno, mijito, si usted lo dice, ¿cierto?
más que nada tiene el privilegio de ser la cabeza, el privilegio, ¿ya? Debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia y la sigue amando a pesar de muchas cosas. Pero ojo, el amor de Cristo es sacrificio, ¿cierto? Él se dio completamente por la iglesia. Y así el hombre debe también afrontar, asumir cómo Cristo ama a la iglesia, debo amar yo a mi esposa. Vamos al punto 3. El celibato no es para los casados. Y aquí entramos en un tema bien interesante. Versículos 3, 4 y 5. ¿Ya? Que el marido cumpla, voy a leer solamente detalles, ¿ya? Que el marido cumpla su deber con su mujer y la mujer con el esposo. En el 4, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el esposo, y al revés, la autoridad del hombre sobre su cuerpo la tiene su mujer. ¿Ya? Es algo mutuo. ¿Ya? En el 5, no deben privarse el uno al otro. Son versículos bien claros, pero sí hay razones en el cual podemos privarnos. Y vamos a verlo. Entonces, el celibato, que ya nos está quedando más o menos claro, se entiende como la abstinencia sexual total de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Perdón, hasta ahí, punto. El celibato, entendido como abstinencia total de las relaciones sexuales, se debe dar entre los solteros. Pero dentro del matrimonio no tiene sentido. No es que yo amo tanto a Dios que no te voy a tocar. ¿Ya? No es recomendable. Recordemos que los creyentes gentiles en Corinto, debido a esta raíz cultural que tenían, creían equivocadamente, que practicando el celibato iban a ascender espiritualmente. Por lo tanto, pareciera ser que algunos esposos más espirituales, tratando de agradar más a Dios, descuidaban a sus mujeres. ¿En qué? En los deberes íntimos. Y también algunas mujeres casadas decidían practicar el celibato con esa misma justificación. Quiero elevarme espiritualmente. Quiero crecer espiritualmente, agradar a Dios. Por lo tanto, mijito, váyase a la otra cama o a la otra pieza, ¿ya? Y vamos a ver que durante la Edad Media la iglesia puso muchos límites a las parejas. Este es un tema para conversarlo en otro momento, ¿ya? Ahora, si el cónyuge no era creyente, esta situación podía ser incluso más complicada. Pero Pablo aplica este mandamiento para todos los matrimonios sin excepción. Ahora, los creyentes casados no deben privar a sus cónyuges de la satisfacción sexual. Este es un deber de amor, ¿ya? Pablo aplica este mandamiento a todos los matrimonios, como dije, ¿ya? Y este deber se da aunque en la pareja haya un cristiano casado con una persona inconversa. Y acá el versículo 3 es tajante en este sentido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumpla con su marido. Porque Dios considera todo matrimonio como sagrado. ¿Ya? Ahora, las relaciones sexuales entre los esposos no solamente son santificadas, sino también son obligatorias. Alguien seguramente se está preguntando, bueno, ¿y si no se puede? Ya, vamos a llegar a ese punto. Vamos al versículo 4 ahora. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo y el hombre sobre su propio cuerpo, sino la pareja. Dios honra el deseo sexual, ¿ya? Y su manifestación dentro del matrimonio. Los esposos cristianos que empiezan a fallar en este deber y comienzan a negarse, con esa actitud no están
glorificando a Dios. Recuerden, Dios bendice el matrimonio. El matrimonio es creación de Dios. La sexualidad fue creada por Dios. Es santificada dentro del matrimonio. Y no asumirlo, esto deshonra el matrimonio y también, en cierta forma, está negando la gloria a Dios, ¿ya? Y a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo el sexo va a glorificar a Dios? Bueno, el Señor lo diseñó y el Señor lo permite y lo santifica. Y estos derechos son permanentes durante toda la vida, ¿ya? Aunque sabemos que nuestros cuerpos son propiedad de Dios, ¿cierto? Sabemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto le pertenece a Dios, pero Dios hace una excepción interesante. Dice que la potestad sobre el cuerpo del esposo la tiene la esposa. Bueno, y si es de Dios, ¿cómo la esposa? Y al revés, ¿cómo se va a dar en el sentido contrario? Es una permisividad de parte de Dios. Dios creó, entonces, el acto sexual dentro del matrimonio para que fuera la expresión y la experiencia de amor en el nivel humano más bello y profundo de unión entre los esposos. Yo quería compartirle a ustedes algo que vi acerca de la ceremonia judía cuando se contrae el matrimonio, pero no nos dé el tiempo. En una ocasión más adelante quizás lo compartamos, ¿ya? Pero es muy interesante. Los cristianos no deben olvidarse del cónyuge inconverso. Aquí hay situaciones que más de alguna vez se escucha. No, es que mi marido no es creyente, por lo tanto yo no tengo por qué cumplir con él porque él no cree en Dios. O al revés, ¿ya? Ella tiene otro concepto de la vida porque ella no es creyente como yo, por lo tanto yo tengo que respetar su punto de vista. Pero la pareja debe conversar, ¿ya? No están en un hogar dos enemigos. Es una pareja que seguramente tiene un nivel de entendimiento donde pueden conversar las cosas y tomar resoluciones frente a esta enseñanza. Dios ha establecido y ordenado las relaciones sexuales entre un marido y su mujer con el mandamiento de que no se deben negar el uno al otro. ¿Ya? Ahora vienen las excepciones. ¿Y qué pasa si? Dice acá, dejen de privarse el uno al otro. Estoy en el versículo 5 ahora, ¿ya? No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, etc. ¿Qué excepciones hay acá? Una excepción sería por algún tiempo de mutuo consentimiento, si ambos esposos están de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual para dedicarse a la oración. Por ejemplo, nuestro hijo le toca tomar una gran decisión respecto de su futuro. ¿Qué te parece si nos tomamos un tiempo para orar por nuestro hijo? Y el tiempo donde nosotros nos hacemos cariñito, entonces dediquémoslo a orar, ¿ya? Dejemos de lado esto y ocupémoslo en oración porque hay una gran necesidad. Puede darse por mutuo acuerdo. Otra situación, falleció un familiar o una enfermedad seria. Esto se da, ¿cierto? Y lógicamente tiene que haber una gran comprensión, buena comunicación y desde esta perspectiva entonces hacer un paréntesis en cuanto a las relaciones sexuales. Ahora, según la situación, esto no debería durar mucho tiempo. Pablo explica la razón para volverse a juntar. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Recuerden que nuestra sociedad ha ido dejando un poco el machismo que fue heredado de nuestro antepasado, ¿cierto? Mujeres que decían, no, si mi marido tiene mujeres por fuera, pero él llega igual a la casa. A los hijos no le falta nada. Y lo aceptaban. Pero al revés, el hombre, como era el macho dominante, ¿cierto?, no iba a permitir que su mujer hiciera tal cosa, por lo tanto, si ella llegaba a hacerlo, lo haría escondida. Y caemos entonces en un problema de adulterio.
la tentación de Satanás. Volverse a juntar para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, voy a retomar el punto sobre el celibato. El celibato es un don. ¿Ya? Dicen en los versículos 6 y 7 que, dice Pablo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, la palabra concesión debemos entenderlo como una opinión, ¿ya? Lo digo como una opinión o para tener un entendimiento sobre el tema, es lo que quiere decir Pablo acá. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo estaba libre, no tenía compromiso matrimonial, ¿ya? Se dice que habría quedado viudo y que ahora estaba libre de un compromiso de matrimonio y se sentía con mayor libertad entonces para servir a Dios. Por eso dice, cada uno quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, ¿ya? Su propio don de Dios. Uno de una forma y otro de otra. Ya, dice, Pablo dice que está consciente de la bondad de ser soltero o célibe. Recuerden que la soltería y el celibato deben ir de la mano. Está consciente también de los privilegios y responsabilidades del matrimonio. Sabía acerca de las ventajas ordenadas por Dios tanto para los solteros como para los casados. Y espero que esto a ustedes les vaya quedando claro también sobre cuál debe ser la postura dentro del matrimonio y para los solteros. ¿Ya? Y cuáles son los riesgos que se corren cuando uno decide ser célibe. Vamos a añadir que un casado puede ser más espiritual que un soltero o viceversa, pero esto no tiene nada que ver con el estado civil, ¿ya? Hay solteros que son muy espirituales, ¿cierto? Muy consagrados al Señor. Hay casados que también lo son y son tremendo ejemplo para nosotros, pero la espiritualidad no se mide por si es casado o soltero, ¿ya? Ahora, mirándolo en un sentido, a Pablo le hubiera gustado que todos los creyentes, dice él, fuesen como yo, que se quedaran sin casar. Pero esa es una opinión de Pablo. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo dijo? No es para enredar más el asunto, sino porque él se da cuenta de que el soltero tiene libertad de movimiento. Ya, hay una hora misionera, queremos ir a trabajar 2 meses. ¿Quiénes van? Los solteros que, bueno, puede estar en ese momento comprometido con un trabajo, pero si no tiene otro compromiso, dice, yo voy. Otros dirían, voy a hablar con mi esposa, a ver si no tiene otra cosa que hacer, a lo mejor me necesita, ¿me entiendes? No, es que yo tengo que llevar los niños a tal parte. Entonces, hay situaciones, algunos se ríen, ¿cierto? Voy a ver si mi esposa me da permiso, ¿cierto? Se dan situaciones diferentes. Entonces, el soltero tiene mayor autonomía en este sentido. Pero sería un error, ahora, que los casados intentaran vivir como solteros. ¿Ya? Primero, sería un error que el casado se crea soltero. Oye, mi marido no ha llegado. No, si se fue a Arica, estar allá en una práctica de misiones. No me dijo nada. No, si él vive como soltero. Esto es un error grave, ¿ya? Porque tiene que haber comunicación dentro del matrimonio. O que un casado decida ser célibe. Mi amor, a partir de hoy soy célibe. ¿Y qué te dijo? No, pues yo decidí ser célibe. Sería grave error. Pregunta, ¿qué pasó con María y José después que nació Jesús? Tarea para la casa. ¿Ya? Y sería bueno que conversaran. Cuidado, esto no es un tema para discutir, ¿ya? Sino para crecer espiritualmente. Porque hay personas que van a decir, no, pues que ella era la elegida de Dios, José entendía cuál era el plan de Dios con ella. Cuidado, el Evangelio no es para entrar en discusión, sino para crecer espiritualmente.
Ya, entre los cristianos se puede dar la soltería como en la... no, esto no lo voy a tocar porque es volver a lo mismo. La libertad, dije, ¿no? La libertad que tiene el soltero de moverse entonces de forma más independiente. Ventajas prácticas. Los casados tienen muchas obligaciones que ya las señalé. Ocupaciones, preocupaciones, inquietudes que no tienen los solteros. Ahora, en cuanto al celibato, para ir terminando esta parte del celibato, tanto Jesús como Pablo enseñaron y dejaron bien en claro que Dios no demanda el celibato para todos los creyentes y que solo lo pueden vivir a quienes Dios le da ese don, el don de continencia, ¿cierto? Pero cada uno tiene su propio don y sabe en cuántas áreas somos débiles. Nuestro propósito ha de ser descubrir entonces qué dones tenemos y si tenemos ese don. Bueno, yo estoy casado, ya no puedo pensar en este don, ¿cierto? Y ninguno de los casados se le ocurra pensar de que puede entonces practicar el celibato, porque no le corresponde. Sería un grave error, ¿ya? Este es para el soltero. Pero sí debemos descubrir también otros dones. Ahora, directrices para los cristianos solteros. Digo pues, dice los versículos 7 al 9, que los solteros y las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Bueno, ahora está diciendo que se casen. Si no tienen el don de continencia, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. Y aquí está usando otro término que es bastante claro para nosotros, culturalmente lo entendemos, ¿cierto? La palabra original dice estar ardiendo, ¿ya? Estarse quemando. La pasión fuerte, que es natural en la carne, ¿cierto? No se puede ser feliz, menos servir al Señor si hay un deseo que estorba, ¿ya? En la sociedad corintia, como la nuestra, en que la inmoralidad era aceptada y frecuente, es y era también muy fácil sucumbir entonces a la tentación. No vamos a entrar en el tema, porque ustedes saben que estamos en una sociedad que la erotización es muy común. Y es cuestión de prender la televisión y apagarla luego, porque ya la verdad no hay mucho que ver ahí, no hay mucho que nos ofrezca. En la iglesia de Corinto, como ya lo dije al principio, había muchas personas que se habían casado, se habían separado, y algunas personas casadas se habían convertido, ¿ya? Y ellos tenían preguntas. La pregunta era, yo me casé, me separé, ahora estoy convertido, ¿me puedo casar de nuevo? Y Pablo responde, sería bueno que se quedaran como yo, pero si no tienes don de continencia, mejor cásate. Entonces, el versículo 8 nos dice aquí que los que eran solteros, cuando se convirtieron a Cristo, es recomendable, es bueno que se quedaran en dicho estado, o sea, quédate soltero. No hay necesidad de apresurarse al matrimonio. Pero también le dice que si no tienen don de continencia, mejor cásense. Pero Pablo le insiste, bueno les fuera, ahora que son libres del matrimonio, quedarse como yo. Hay un ejemplo, lo voy a contar. Ana era una profetisa. Ella estuvo 7 años casada. Su esposo murió. Ahora, desde el momento que quedó viuda, se fue a servir al templo. Y ahora tenía 84 años y estaba sirviendo con oración y ayuno en el templo de día y de noche. Y ella tuvo el privilegio de ver cuando María y José traen a este pequeñito hermoso a presentarlo al templo. Y ella ve allí al Mesías. Y se volvió loca ella, pues empezó a contarle a todo el mundo que había entonces llegado la esperanza de Israel. Empieza a contarle a todos que había nacido Jesús. Ella tuvo ese don de enviudar, mantenerse solita, pero dedicada
a la oración y al ayuno. Y tuve el privilegio de ver a Jesús. Para concluir, hay cosas que los cristianos solteros deben tener presente. Y escuchen esto. No deben buscar casarse solo por cumplir. ¿Ya? Se arriesga a hacerlo con la persona incorrecta. Oye, me quiero casar, pero ¿sabes qué? No soporto estar soltero. ¿Alguien quiere casarse conmigo? No es así, ¿cierto? Va a cometer un tremendo error. Alguien va a decir, sí, yo porque tú me gustas. Ya casémonos entonces. No es porque me gusta. ¿Ya? Tiene que haber un propósito profundo. No deberían casarse solo por cumplir. Casarse con un no creyente ahora, no, es que me tengo que casar porque la verdad es que me siento solita. Como el burrito de Shrek, ¿cierto? Me siento solito. Entonces, buscar a alguien afuera, peor. ¿Ya? No está en la voluntad de Dios. Casarse con la primera persona creyente que esté dispuesta a decir que sí sería un error. Debes orar por aquella persona bajo la voluntad de Dios. Es bueno esperar en Dios. Gracias, esposa mía, porque tú oraste por mí. Dios enviará a la persona apropiada en el momento preciso. Me gustaría que las solteras y solteros levanten la mano, por favor. No, sean valientes, levanten la mano nomás. No le voy a preguntar otra cosa. Ya. Ya, bajen la mano. Quiero decirles esto. Bajen la mano. Ya, era una sola pregunta. Ahora quiero contarles algo muy interesante. Si usted está orando por su futuro esposo o esposa, sepa que esa persona incluso podría estar orando por ti. Quizás no la conoces, pero en algún lugar está. Dios sabe dónde está y dónde estás tú. Y Dios, en su momento, va a hacer que esos caminos se encuentren, no se crucen para pasar de largo. Y vuelta a orar otra vez. Devuélvete. Hermanos míos, Dios va a permitirlo. ¿Ya? Quizá en este rato ni siquiera está convertido, pero oren. Señor, si no es convertido, que se convierta, porque lo necesito ya. Y ora, porque quizás él o ella es creyente y está orando. Señor, muéstrame esa persona. Y el Señor le quiere decir, está en punta mira, ¿cierto? Hermanos míos, no se desesperen, ¿ya? Está en el plan de Dios. Él la va a enviar en el momento preciso. Mientras llegue esa persona correcta, ¿qué van a hacer? Es saludable ocupar las energías, ojo, las energías, en cosas que nos otorguen un buen nivel de salud espiritual y física. ¿Qué hago entonces? Ejercicio espiritual, lectura de la palabra, oración, ayuno, testifica, evangeliza, pero también desarrolla actividad física. La actividad física hace bajar el ímpetu sexual. ¿Ya? Desarrolla actividad física. Bueno, yo soy re malo para ejercicio físico, pero no sigan mi mal ejemplo. Hagan actividad física. ¿Ya? Hagan actividad física. Caminata, deporte, natación, qué sé yo. ¿Ya? Fiel es Dios, dice 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Seamos diligentes entonces en seguir la instrucción de Pablo que da a los filipenses, en Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso pensad. Y Hebreos 12:1-2 dice en parte: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Siempre está el pecado asediando, hermano. Satanás se va a preocupar de asediarte con pecado, con tentaciones, seas casado o soltero, casada o soltera. Siempre está ahí molestando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por último,
disfrutemos contentos, hermanos y hermanas, nuestra situación y demos gracias al Señor por el momento en que estamos viviendo, sin desesperarse. ¿Ya? No intentes vivir el mañana, que aún no es. Vive el hoy y espera en el Señor. Oremos. Amado Dios, gracias porque nos das instrucciones claras para honrar tu nombre. Gracias porque sabemos, Señor, que en el momento preciso tú respondes. Padre, ayúdanos a elevar nuestras oraciones por nuestros matrimonios, por nuestros jóvenes y señoritas que están en soltería, para que todos, Señor, sepamos caminar delante de ti, sabiendo de que tú tienes las bendiciones que has preparado para que nuestras vidas, Señor, sean plenas en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.